bueno, hoy tengo el placer de presentarles a alguien que realmente estoy así súper feliz de conocer. Es licenciada en nutrición, es especialista en Ayurveda. Así es. Hola, Muy Lourdes. bien, bienvenida Luisa, y le voy a decir Auspach. Ah, Auspach. bien dicho. Muy Está bien, bien. porque no es fácil, No, 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 pero para bien. nada. Pero no Pero era tan difícil, lo digo Auspach. parece más Bienvenida. difícil de lo que es, pero Parece no. más difícil de lo Pero- que es. Bienvenida, gracias por estar acá. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Y cuando traemos un tema nuevo acá, empezamos por el principio. No sabemos nada, entonces tenemos que preguntar qué es el Ayurveda. Bueno, primero, gracias por recibirme. Y bueno, la Ayurveda es una filosofía médica que tiene ancestral, o sea, ancestral significa que tiene muchísimos años, ¿sí? Más de 5.000 años. Y se origina en la región que hoy en día es la India. Esa medicina, bueno, ya el mismo nombre, que es Ayurveda, es una palabra que podemos, Ayur significa vida y Veda significa sabiduría. Entonces, es sabiduría de vida, conocimiento de vida. Entonces, ¿qué trae distinto la Ayurveda, no? Porque hablamos que es una filosofía médica. ¿Qué trae distinto? Lo que trae distinto es esta mirada. Es una mirada integral, una mirada holística. Y esa mirada holística significa que mira no solo a la persona física, sino que mira también su cuerpo y su espíritu y su mente, o sea, sus emociones. Como una Trabaja con totalidad. una totalidad, ¿sí? Incluso yo, bueno, siendo especialista en nutrición, me aportó muchísimas herramientas para mi profesión, porque muchas veces las personas dicen, bueno, si yo hago Ayurveda, ¿qué pasa con lo tradicional, ¿no? Con la medicina tradicional. Le digo, es un complemento, es una fusión. Ambas nos dan herramientas y si las podemos unir, nos fortalecen, ¿no? Nos dan muchas más herramientas a los profesionales para trabajar con ellas. Claro, no es que si hago Ayurveda, no sé si se dice hago Ayurveda o entro en esa filosofía de vida, voy a estar en contra de otras cosas que pueden ayudarme en licenciado en nutrición. En mi forma de verlo, no. No, Sí, considero que al contrario, pienso que lo que enriquece empatizo siempre es la fusión. totalmente. Y esta propuesta de la Ayurveda se basa en el o sea, en la observación, o sea, esta medicina de tantos años se basó en la observación, por eso tiene tanta sabiduría, pues son muchísimos años, ¿no? Y, mm, y entonces propone el autoconocimiento, o sea, conocerse. Y entonces a partir de que yo me conozco, puedo elegir mejor para mí. Puedo Claro. elegir aquellas cosas que me hacen bien. Puedo, aquellas relaciones que me hacen bien, aquel alimento que me hace bien, ¿sí? Y ahí entramos en un concepto que para mí me atrapó muchísimo, la Ayurveda, y creo que me llevó mucho a seguirla estudiando al día de hoy, que es, y esto lo voy a decir a la cámara, Lourdes, que es Claro. alimento es todo aquello que entra por nuestros sentidos. ¿Sí? Muchas veces el concepto de alimento lo asociamos solamente a la comida y en realidad el alimento también es alimento de qué elijo ver. Claro, que me rodeo, ¿no? Sí, ¿y qué elijo ver? Claro, ¿Qué elijo escuchar? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué compañías elijo? ¿Qué olores elijo oler? claro. ¿Sí? Entonces, todo es un complemento. Yo le diría a las personas que trabajan con su alimentación, que conozco, son muchísimos años de profesión y he atendido mucho, y que luchan mucho con su parte física, que, la, ponen mucho foco en la alimentación y dejan afuera la parte mental. Y en realidad el cambio viene desde la mente, que es lo que propone la Ayurveda, que si yo tengo una mente más clara, voy a poder elegir mucho mejor para mí. Y otra capacidad que tenemos los individuos, o sea, las personas, si bien tenemos un cuerpo, que el cuerpo es biológico y tiene conductas y respuestas animales, porque somos, Sí. ¿sí? Tenemos esa parte biológica animal, pero también tenemos la parte de conciencia. Y ahí es donde trabaja la Ayurveda y qué nos diferencia. ¿Y qué nos permite esa conciencia? Justamente el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque ¿dónde inicio yo el autoconocimiento? Desde la observación, observándome. Ahí inicia el camino. Entonces ella me dice, ¿y yo cómo me inicio? Observate. ¿Y qué observo, Luisa? Y bueno, mírate a vos, por ejemplo, haciendo un trabajo que no te gusta y que pasás tal vez 8 horas de tu día ahí y observate en qué estado llegás a tu casa.
y cómo ese equilibrio emocional, ¿con qué lo compensás? Sí, en qué estado me siento frente a lo que voy a ingerir, ¿no? Por Es ejemplo, si mi fundamental. descarga es la comida, seguramente cuando vuelva de un trabajo que me da insatisfacción, que no me siento plena, cuando llegue a mi casa me voy a descargar con la alacena o la heladera. Sí, sí, estoy enojado y como desde el enojo. Pero no es el único, o sea, hay muchas formas de descarga. Hay otra gente que se descarga en la drogadicción, otro en el alcoholismo, otro en el deporte continuo, el movimiento continuo, que siempre son cosas hacia afuera, ¿no? Y en realidad, esto es lo que propone la Ayurveda, es ese autoconocimiento de observarse. Observarse porque cuando yo me observo y puedo identificar algo, tengo la oportunidad de cambiarlo. Porque si yo me observo que siempre frente a esa persona yo respondo de tal manera y lo que me vuelve es algo negativo, un enojo, ¿qué pasa si yo lo hago diferente? ¿Qué pasa si yo respondo diferente? ¿Volverá algo diferente? Y eso, Siempre, ¿no? pues, por supuesto, Claro. sí. A veces uno cree que el cambio está en el afuera y en realidad es decir, bueno, si yo puedo observar aquello que repito en forma continua, puedo intervenirlo, o sea, puedo actuar y obtener un resultado diferente. Entonces, mi consejo es, ese, a veces yo trato de acercarlo un poco, porque si bien esta es una medicina de Oriente, de la India, bueno, nosotros somos de Occidente, entonces tomar aquellas cosas que para mí son muy, muy ricas, que es esto primero, ¿no? Este autoconocimiento, esta observación, esto entender que alimento no es solo lo que como, es todo aquello que me toca, todo aquello que yo decido ver y elijo ver, ¿sí? Claro. Sí, ahí Y entra la música, es como decías, la compañía, todo, ¿no? todo, Todo. Entonces se llega a un estado diferente frente a todo también. totalmente. Vamos, si quieren, a un ejemplo en la alimentación, ¿no? Una de las preguntas que yo le hacía mucho a mis pacientes era, bueno, ¿con quién estás cuando comes mucho? ¿Quién está al lado tuyo? Claro. Identificar cuáles son. Entonces digo, mira, la próxima vez no vayas a comer a su casa, proponele ir después del almuerzo y vas al café. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es ese autocuidado. Pero yo solo puedo hacer eso si mi intelecto, o sea, mi mente, tiene la claridad suficiente y yo estoy conectada conmigo y puedo saber qué me hace bien a mí, porque también hay que entender que somos individuos y cada uno es diferente y tiene cualidades diferentes, de las cuales no vamos a hablar hoy, que son las cualidades de la Ayurveda, porque va a complicar un poquito. Hoy la idea es No, dar vamos paso a paso, un Alicia. Vamos concepto, paso a paso. es claro, un concepto Claro. general de decir qué es lo que nos trae la Ayurveda como novedad, qué nos trae como nuevo. Bueno, es esto, que uno se haga dueño de su propia salud desde el autoconocimiento. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando salud física, emocional y psíquica. Claro. Ese es el objetivo que tiene la Ayurveda, para lo cual utiliza un montón de técnicas. Yo trabajo específicamente sobre la alimentación, porque es mi área, no abarco todas. Y dentro de la alimentación trabajo con la segunda área, que diría que pasa a ser para mí la más importante, que es la respiración. Claro. Cuando el paciente viene a la consulta, yo a veces digo, bueno, a ver, vamos a respirar y no entienden mucho, pero si yo vine a hacer una, y vos me das, y bueno, es que la respiración es lo que permite centrarse en uno mismo, es lo que permite, si yo vengo de un trabajo, este ejemplo, ¿no? Lo retomo, que no me da satisfacción, que no la paso bien y que llego y me descargo con la heladera y obviamente cuando me lleno de comida me quedo como obnubilado, me apoltrono en un sillón. Si yo, ahí me perdí un poquito, pero si yo Claro. cambio esta conciencia, ¿no? Y puedo verlo, y cuando vengo hago otra cosa. Claro, estamos hablando de la respiración puntualmente, ¿no? O sea, si yo tengo una técnica de respiración, creo que va por ahí, tengo una técnica de Ah, respiración donde llego enojado o llego frustrado, las emociones pueden ser varias, me total, descargo en la heladera. Entonces, antes de ir ahí, claro, voy a la ahí respiración. está, gracias. Bueno, si yo respiro y puedo entender que en realidad esa heladera y esa alacena está haciendo una descarga y me pregunto, hay otra forma de hacer esto, pero necesito esa pausa, ese silencio interior, ese escuchar, porque para poder observarse y autoconocerse, lo primero es apagar el ruido, ¿sí? Y poderse escuchar. Entonces la respiración es un vehículo
muy fuerte para escucharse, para aquietar la mente, sobre todo ¿vieron cuando uno está en una situación que todo el tiempo algo y la mente se le va y se le va y se le va? Y hay personas que se le va al futuro, que nunca están acá, están siempre en el futuro, ¿sí? Y hay otras personas que se van al pasado, que se van como a la depresión, ¿no? La ansiedad te lleva al futuro, el miedo te lleva... no, perdón, la depresión va al pasado, la ansiedad y el miedo van al futuro. Claro. Entonces, ese respirar aquí ahora me vuelve a mi centro. Entonces, cuando yo estoy en mi centro, es muy probable que entienda que esa heladera y esa alacena nunca van a satisfacer esa inconformidad emocional que yo tengo. Claro. En realidad, cuando yo tengo un vacío emocional, nunca la comida lo va a llenar. Claro. Porque no va por ahí, no es lo que estoy necesitando. Tal vez estoy necesitando un abrazo y me llené de dulces. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es una propuesta muy interesante de la Ayurveda, que si alguien quiere, yo siempre digo, quiero conocer un poco más, hay muchísima información en internet que pueden mirar. Y el otro vamos a tener este espacio acá que vamos a hablar. que vamos a ir avanzando, claro, ¿sí? Vamos a ir lentamente Y el otro avanzando concepto que para mí es sumamente rico de la Ayurveda, que no lo había estudiado en la facultad, es que cuando uno ingiere un alimento, y cuando hablamos de alimento, acuérdense que hablamos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que comemos, de las personas que nos tocan. Ay, que me perdí de vuelta. Que había sido la facultad, que habías visto en la facultad. Eso. Que cuando uno ingiere un alimento, el alimento, vamos al alimento que ingresa por boca, claro, debiera darnos energía. Y si yo estoy ingiriendo un alimento y ese alimento me apoltronó en un sillón, no cumplió su función, y quiere decir que yo no hice una buena elección para mi cuerpo. Mi cuerpo está necesitando tanta energía para digerir ese alimento que no puede tener energía para el resto, necesita esa siesta, esa famosa modorra. ¿Vieron cuando uno come mucho como que le agarran ganas de dormir? Bueno, el alimento ahí no está cumpliendo su función. Y esa energía que brinda ese alimento lo podemos medir en calorías y en nutrientes que nos trae, pero la Ayurveda nos da una mirada, que es esta mirada nueva, que yo incorporo a partir de que empecé a estudiar esta filosofía, que es la energía sutil que nos da un alimento. Sutil es aquello que no vemos, no se cuantifica ni en calorías ni en nutrientes, se cuantifica en prana. Es un buen concepto, prana. Prana, ¿qué es? Energía vital. Entonces, ¿y cómo sabemos cuáles son los alimentos que tienen mucho prana? Aquellos que están más cerca del sol. Los que tienen mucho sol son aquellos alimentos que nos dan esa energía vital, que viene del sol e ingresa a nosotros. Entonces yo les pregunto, te pregunto, Lourdes, a vos, ¿no? Sí. ¿Te es fácil imaginar el sol que puede tener una nuez, una manzana? ¿Podés imaginarlo? Sí, me gusta una naranja. Pero podés imaginar el sol sobre el cual vos pensás que crece, ¿no? Esa manzana primero fue una flor, después hizo un fruto, fue creciendo y madurando en presencia de ese sol, ¿no? Claro. Entonces fue absorbiendo ese sol, la agarraron, bueno, fueron a cajones, se vendió en la verdulería, vos la compraste y llegó a tu casa y la comiste. Sí. Ahora, ¿podés imaginar el sol de una galletita que compraste en el supermercado? No tiene sol. Bueno, entonces a eso llamamos energía vital. Claro. No es que la galletita no tenga sol, la tiene porque está elaborada con trigo y el trigo creció en el campo, pero ¿cuánto sol le queda desde el momento que se elabora hasta el momento que llega a nuestro cuerpo y lo ingerimos? Claro. Entonces, una forma de decir, bueno, a nivel alimentario, ¿no? Así como hablamos del autoconocimiento, de la observación, bueno, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, incorporar alimentos que tengan mucho prana. Claro. Y fácil, ¿qué significa? Eliminemos procesados, o no eliminar, siempre vamos en un proceso, siempre sin violencia al cuerpo, ¿no? Los cambios son procesos. Entonces, bueno, yo esta semana, todos los días en mi día voy a agregar una ensalada, porque yo sé que esa ensalada tiene mucho sol. Claro. Y tal vez la enriquezco con un poquito de semillas, o tal vez con un poquito de frutos secos. O voy a agregar un licuado. Claro. Cosas que estén... Paso a paso. Exactamente. Entonces, esa energía sutil de los alimentos, eso para mí es una de las claves también, ¿no? De la Ayurveda, en el sentido de que uno siempre el alimento va, no, porque tiene tantas calorías. Y yo les digo, una caloría no es igual a una caloría. No es lo mismo consumir 100 calorías de un vaso de Coca-Cola que comer 100 calorías de 10 almendras. Claro. Cambió totalmente. Y son las mismas calorías. Son las mismas calorías. Sin embargo, nos hacen así. Ah, pero
te comprometo, te invito, te pido que continuemos con esta charla. Encantada, la verdad que es un tema que me apasiona y me encanta poder comunicarlos. Me bueno, encantó y que también... el vaso de refresco con las 100 calorías del vaso de refresco, las nueces, me encantó. Nos quedamos con esa idea. Genial. Y el genial. prana cerquita del sol. Se quedan Los con deberes, alimentos que están cerca del sol, sol, que tienen más sol. Imagínense aquellos de los cuales ustedes pueden imaginar que ese alimento les llega al sol. Y lo segundo es lo primero que habíamos hablado, ¿no? Empiecen a autoobservarse, mírense cómo reacciono frente a determinadas situaciones. ¿Qué me pasa cuando me junto con esta persona? ¿Qué me pasa cuando en un semáforo estoy apurado? Sí, obsérvense. Nos fuimos. Gracias. A vos. Nosotros continuamos.